tiene que ver tanto con la situación actual inesperada como con lo que va a venir después. Y yo quería preguntarle a Jessica, ¿cómo se han ido adaptando a esta nueva normalidad? ¿Cuál es tu visión con respecto a tanto a la normalidad que estamos viviendo ahora mismo, como alguna idea de lo que viene después? Sí, yo creo que sin duda todos queremos volver a la normalidad cuanto antes, pero yo creo que la mayoría todavía no somos conscientes, justo lo que decía Mariano, ¿no? Que nada volverá a ser normal en una semana, ni siquiera en unos meses, o sea, algunas cosas no van a volver a ser como antes, definitivamente. De hecho, nuestros expertos en Gensler a nivel global ya estamos hablando sobre cómo esta situación va a afectar el diseño de las terminales de pasajeros en los aeropuertos. O sea, imaginémonos ahora los colaboradores de nuestras compañías y nuestros clientes, cuál va a ser su expectativa de cómo vamos a manejar como empresas la salud y el bienestar de las personas en nuestros espacios de trabajo. Definitivamente va a ser muy diferente a la de hace un mes, y ahora en esta crisis estamos obligados muchas empresas muchas empresas que anteriormente se rehusaban al teletrabajo, ¿verdad? Y siempre existían aquellas que usaban la excusa de que por la naturalidad de la empresa o del puesto, ¿verdad? Se rehusaban a hacer teletrabajo, a flexibilidad, a movilidad para sus colaboradores. Ahora no han tenido otra opción, ¿verdad? Se han sido forzados para mantener una continuidad del negocio, y yo creo que si bien es cierto que el trabajo desde la casa en condiciones actuales, ¿verdad? Con toda la familia confinada, los niños estudiando, no es la ideal. Al final de esta crisis, muchos van a haber comprobado que sí es posible, e inclusive que hay muchos beneficios de trabajar en casa. Sí, es súper interesante, y además vamos a hablar quizá en un momento más sobre lo que me comentabas de este confinamiento, ¿verdad? Familiar, y de los retos tan simpáticos que a veces trae esto. Antes de entrar en ese tema, tenemos una pregunta, y quiero pedirle a nuestros amigos que están, voy a decirlo así, detrás de cámaras, aunque cada uno está haciendo su homeworking, que nos ayuden con el poll. Sí, voy a hacer entonces la consulta. ¿Qué es lo más recomendable para una empresa que tiene muchos empleados y varios son locales? ¿Es mejor cerrar completamente o dejar abierto para el público exponiendo a los empleados? Entonces, chicos, si alguien quiere tomar esta consulta. Jessica, ¿quieres mencionar algo y tal vez yo te complemento? Claro, sí, yo creo que, bueno, algo que nosotros estamos haciendo a nivel de nuestra compañía es siguiendo los lineamientos de nuestros gobiernos locales, de la OMS. Yo creo que hay un componente grande de sentido común. Hay muchísima información. Algo leí en un artículo justo hoy en la mañana de Harvard, que hablaba sobre la información, ¿no? Decía, no asuma que porque que la información es estar informado, ¿no? Uno puede compartir información y tener acceso a mucha información, pero no necesariamente está informado o tiene la capacidad para tomar decisiones de este tipo. Creo que tenemos que pensar este es el momento para innovar como empresa. Es el momento para realmente replantear cómo nosotros estamos ofreciendo los servicios a nuestros empleados, a nuestros clientes, le estamos dando a nuestros colaboradores para poder hacer las cosas de forma remota. Yo creo que la directriz, por lo menos aquí en Costa Rica, es el teletrabajo, y creo que a la medida de lo posible eso sería nuestra recomendación. Nosotros anticipando un poco la situación y viendo los modelos de otros países que estaban un poco adelante que nosotros en esta situación de crisis, hicimos todo un plan de gestión empresarial y de planificación, de probar tecnología, de enviar grupos a sus casas de forma
como para hacer pruebas y comprobar que en efecto pudieran conectarse y tener acceso a todos los documentos y que pudiéramos recibir feedback, retroalimentación de los equipos para nosotros prepararnos. Otras empresas no tuvieron el tiempo para poder planificar de esa manera, pero creo que este es el momento para aprovechar todas esas experiencias de nuestros colaboradores y recibir ese feedback, casi que estar en beta. Las compañías tienen que estar probando constantemente diferentes modelos de gestión, de comunicación y tratar de apoyarse en sus colaboradores para conseguir la efectividad. Sí, yo coincido plenamente con lo que estás diciendo, Jessica. Yo agregaría ahí que tal vez en el tema de cerrar o no cerrar un negocio, sobre todo uno que tiene muchos locales, yo más bien invitaría a la gente a pensar un poquito más, como decías vos, un poquito más en términos de la creatividad empresarial, de innovación, de bueno, si corro riesgo teniendo a empleados que no pueden estar haciendo teletrabajo, o si mi propio negocio por las características que tiene, pues es una entrega de bienes, ¿verdad? Sea comida, sea algún tipo de ropa o lo que fuera. Encontrar la forma de llegar al cliente de una manera distinta, repensar un poquito el negocio. Yo creo que eso es lo que las circunstancias nos están invitando a hacer. Fantástico. Sin duda, todo requiere soluciones creativas. Los duendes del directo nos sacaron una pregunta un poquito adelantada. Mi intención era enviar el poll. Voy a hacer un intento adicional. Ahí lo tienen. Queremos saber cómo ha sentido la preparación de su organización para implementar este modelo de trabajo remoto. Yo creo que ya podemos intentar ver resultados. Muy interesante. Y creo, chicos, Mariano y Jessica también pueden comentar. Sí. Una minoría significativa está todavía organizándose y bastante repartido, quizá un poquito más elevado que las organizaciones estaban preparadas. Sí, muy interesante. Y justo lo que yo decía, no, hay diferentes modelos de gestión ante esta situación. Hay algunas empresas que posiblemente ya tenían algunas prácticas de teletrabajo, quizás no para todos sus colaboradores, pero sí para un grupo, y eso siempre sirve de apoyo para los demás que están entrando en el mundo del teletrabajo como nuevo, porque hay ya experiencia, ¿no? Hay buenas prácticas, hay información que se puede difundir para poder mejorar la experiencia de los que están empezando. Y otras empresas que están en un proceso de beta actual, ¿no? Están probando, todavía están resolviendo temas de tecnología, asumo que luchando con problemas de ancho de banda en sus casas, resolviendo algo tan sencillo como llegar a la casa y ver, bueno, ahora sí, ¿a dónde me voy a sentar para tomar esta reunión en video? ¿Cómo voy a hacer para separar el ruido? Hay cosas que son básicas, pero que hay que resolverlas. Perfecto. Muy bien, vamos a volver a nuestra presentación. Y esto tiene mucho que ver con la continuidad del negocio, ¿verdad? Todo esto ha sucedido muy rápido. Jessica, te quería preguntar cuál ha sido, de qué manera han tomado acción inmediata y en tu experiencia, ¿qué recomiendas a las organizaciones para afrontar a esta velocidad acelerada el tema de la continuidad del negocio? Yo creo que las empresas tienen que considerar primero todo lo que va a necesitar su equipo para hacer su trabajo correctamente. En una oficina típicamente, ¿verdad? Uno les da café,
un asiento, un escritorio y tecnología y estamos listos, ¿no? La gente sabe lo que tiene que hacer y lo hace. En su casa posiblemente tenga lo que hablaba ahora, ¿no? Velocidad de internet, una silla cómoda, ¿no? Que tengan condiciones que sean óptimas. Hay cosas que no puedes resolver propiamente y le tocará al individuo buscar soluciones creativas y de hecho en nuestro Instagram de la oficina compartimos fotos frecuentemente de cosas que están haciendo los colaboradores para resolver, tener un escritorio para ponerse de pie y es muy interesante ver cómo la gente busca soluciones innovadoras. Pero yo creo que también es tomarse el tiempo para revisar los procesos de forma diaria, semanal, mensual, según sea necesario. Al inicio, para algunos clientes es la experiencia se vuelve un poco abrumador porque no tiene uno la capacidad de conectar rápidamente con una persona, entonces cuando se da uno cuenta está todo el día en reuniones tocando base y no logra ser efectivo en su trabajo. Entonces yo creo que hay que buscar cuáles son las formas de trabajo que tienen más sentido para las empresas y para los diferentes equipos. Creo que hay que identificar de nuevo cuáles son las reglas del uso de la tecnología, ¿no? O sea, el uso de video para todas las reuniones sin excepciones, aunque sea una reunión de 2 personas, nosotros lo recomendamos fuertemente. Creo que debería de establecerse como una regla, incentivar a los equipos a practicar cierta como higiene de videollamadas, ¿no? Nosotros tratamos de pedirle a los colaboradores que por favor pongan el micrófono en silencio cuando no están hablando, que utilicen audífonos, que mejora mucho la experiencia de audio, buscar un lugar que esté bien iluminado, que no tenga ruido de fondo. A ver, en la medida de lo posible, también sabemos que hay situaciones que a veces lo impide. El otro día estaba en una llamada y había aquí en el condominio de al lado, estaban cortando el zacate, pasaron el día entero con la cortadora de zacate a todo volumen y estaba haciendo muchísimo calor. Yo no quería meterme a la casa, pero tuve que encerrarme en el cuarto porque no se escuchaba nada, o sea, pero cada uno lo va resolviendo, ¿no? Otra cosa que también hemos discutido con los empleados es, bueno, busquemos mantener un código de vestimenta, digamos, para trabajo. Obviamente no le vamos a pedir a las personas, claramente estamos en nuestra casa y queremos que la gente esté cómoda, pero queremos evitar que la gente, ¿verdad?, se conecte en pijamas, ¿verdad? Un poco, yo siento que es un poco de mostrar el respeto por los demás y por el día laboral. Y yo creo que la comunicación con clientes y proveedores sobre las estrategias que estás implementando para la continuidad de negocio es clave también, porque yo creo que transmite a ellos tranquilidad, confianza, que sus proyectos no van a ser afectados y que van a entender que estás realmente comprometido a esa continuidad de los negocios. Por otro lado también, sí, por otro lado también con los clientes, yo creo que es una excelente oportunidad para conectar con nuestros clientes a nivel personal. El otro día estaba en una llamada con un cliente y estábamos presentando un avance de proyecto y él estaba en su casa, en su cuarto y de fondo se veía su cama y la mesa de noche y el vaso de agua y la verdad es que yo nunca pensé que iba a ver la habitación de esta persona, pero la verdad es que es la situación en la que estamos, ¿no? Otra cliente estábamos en una llamada y estaba sonando, el perro estaba ladrando muy duro de fondo y ella, ay, disculpen, estaba un poco nerviosa y la verdad es que todos nos reíamos en la llamada y decimos, bueno, es que esta es la normalidad en la que estamos ahora y tenemos que conectarlos desde nuestra humanidad, ¿no? Sí, ahora todos somos un poquito, Jessica me había recordado esta mañana aquel periodista que está en pantalla y empiezan a aparecer los chiquitos por atrás, ¿no? Se ha generado una graciosa empatía con todo el mundo, ¿verdad? Que está, porque todos, digamos, los que tenemos familia sabemos los desafíos que presenta, ¿verdad? El estar trabajando remotamente con la familia y además con los demás, con los niños también haciendo clases virtuales y tu pareja que también tiene sus cosas y su trabajo. Entonces, sí, hay desafíos muy importantes. Y quería preguntarte, Mariano, digamos, en este tema de cómo continuamos con el negocio y este nuevo día a día, ¿cuáles son los desafíos principales que han identificado?
Bueno, yo creo que primero que todo, eso que mencionan ustedes como de menos formalidad y más humanidad, yo creo que es algo que tenemos que llevarnos a la casa digamos, para lo que viene. Y yo creo que en esto es importante decir que las características de escala, de velocidad y de incertidumbre de la crisis en la que estamos pasando, digamos, entendemos que una respuesta efectiva pasa también por reconocer que no podemos esperar a que haya, digamos, un conjunto completo de hechos antes de determinar qué hacer, que es muchas veces lo que los líderes queremos, ¿verdad? Esperar a que tengamos toda la información, todos los datos, todas las llamadas hechas para tomar las decisiones. Y este tipo de crisis no es como otras para las que muchas de las empresas que probablemente están participando en este webinar tienen simulacros, ¿verdad? Para hacer. Y como mencionábamos, de conversaciones con clientes hemos identificado al menos estos 3 desafíos principales que son afines a la gran mayoría de organizaciones. El primero, como está en la filmina, es uno que está generando mucho estrés y está reduciendo también la productividad de los equipos que mencionaba Jessica, y es esta combinación de trabajo remoto, que es poco vista, digamos, todavía en la región, el distanciamiento físico en el trabajo, aunado además a una ansiedad por no saber qué pasará en el plano económico. El segundo tiene que ver con que muchas empresas, pues, desafortunadamente han bajado las ventas, lo cual hace que deban poner algunas protecciones básicas para mantener el negocio a flote. Y además genera la necesidad de calmar algunas preocupaciones que puedan tener sus propios clientes, ¿verdad? Respecto a cambios, cierre de operación, como vimos en la pregunta anterior. Y el tercero es esta necesidad casi vital de gestionar la liquidez inmediata por esa caída de ingresos. Entonces, habiendo hablado de los desafíos, pues yo creo que lo que los líderes necesitan para hacerle frente a esto, creo que nosotros 3 coincidimos, es que no necesitan un recetario predeterminado de respuesta, tampoco creemos que haya una pomada canaria, sino que realmente lo que las organizaciones requieren es una mentalidad y unos comportamientos que son apropiados para poder determinar la escala, para determinar el ritmo y para determinar realmente la profundidad de cada una de las acciones requeridas, que además, pues obviamente, además de atender ese corto plazo, como hemos hablado, y es el tema del webinar, sienten las bases de esta organización resiliente que pueda tener una mirada hacia el futuro. Entonces, en estos días hemos, como les he mencionado, hablado con muchos clientes, presenciado sus propias reacciones y queremos compartirles estas básicamente 3 decisiones fundamentales que creemos que los líderes de negocio exitosos podrían considerar ejecutar para poder tener una organización resiliente. Lo primero tiene que ver con este ciclo continuo de reflexión entre sus líderes, que lo que hemos visto es que ayuda, primero que todo, a evitar que se reaccione de forma exagerada a las nuevas informaciones que nos tienen acostumbrados las autoridades, o peor aún, a noticias falsas, que es algo a lo que no estamos ajenos en las organizaciones. Y el primer paso para este ciclo continuo es evaluar la situación de la organización desde múltiples puntos de vista. Y aquí, como en cualquier otra crisis, es normal realmente tener, digamos, una visión periférica limitada, pero es justamente el momento, como lo mencionó José Luis, de identificar y de priorizar cuáles son esos riesgos clave de su empresa en función de qué tan expuesta está y el impacto que también puede tener, francamente, cada uno de esos. Entonces, al hacer esa evaluación, es importante anticipar qué es lo que pueda suceder. Y como hemos hablado, esto no se trata de tener una bola de cristal, o si la tienen me avisan, por favor, sino es básicamente desarrollar escenarios específicos basados en cuáles podrían ser las consecuencias más críticas de estos riesgos, ¿no? Eso nos va a ayudar, yo creo que a todos los líderes, primero que todo, a prepararnos mentalmente para los diferentes futuros, y se nos hace más fácil lograr ese tercer paso, que es actuar con determinación. Y es que después de hacer la evaluación, de hacer una anticipación de esos escenarios, una de las actitudes que los líderes más exitosos han tenido en esta pandemia es actuar realmente con rapidez y con agilidad. Como las circunstancias son cambiantes, pues obviamente es también recomendable tener digamos, un portafolio, una cartera de intervenciones que vayan de extremo a extremo, con algunos puntos de activación, de forma que tengamos las bases sólidas para esas decisiones a futuro. Es básicamente como
como prepararnos para ir de viaje sin saber para dónde y sacar ropa para ir a la playa, para ir al frío, para ir a un lugar lluvioso. Realmente como líderes tenemos que ser responsables en eso. Y en eso, digamos, en ese ciclo continuo, también es importante cuestionarse si algunas de las decisiones en curso se deben actualizar, si hay algún nuevo acontecimiento que surja. La clave es, de nuevo, ese ciclo continuo, es tener la capacidad de rápidamente analizar las circunstancias, tomar decisiones, estudiar los resultados y volver a analizar y tomar decisiones. La segunda, digamos, decisión fundamental que hemos visto es, como mencionaba Jessica, es tener un equipo de respuesta, ¿verdad? Sobre lo que además Jessica va a comentar un poquito más adelante en el tema de comunicación, pero a nivel de negocio es importante que este equipo de respuesta logre, primero que todo, identificar las funciones críticas que tiene la empresa, ¿verdad? Segundo, empoderar a todo el equipo posible para que puedan lidiar con situaciones que evolucionan rápidamente. Sabemos que muchas empresas tienen a sus colaboradores trabajando de forma remota, como hemos conversado, y es difícil a veces la conexión, entendiendo que las circunstancias se mueven muy rápido. Mantenerse cerca de sus clientes, como lo ha mencionado Jessica, también es realmente vital, llamarles, buscarles, anticipar sus comportamientos. Y por último, la tercera, digamos, decisión fundamental después de este equipo de respuesta que sienta realmente las bases de una organización resiliente es asegurar la liquidez suficiente para capear esta crisis tan cambiante. Y aquí quisiera mencionar 3 recomendaciones respecto de esta parte más financiera. Y primero tiene que ver con una planificación por escenarios, que es básicamente identificar cuáles son las necesidades financieras que pueda tener la empresa en cada uno de esos posibles futuros que mencionamos. Por ejemplo, en momentos de mayor incertidumbre es usual, como lo hemos dicho, ver un consumidor un poquito más precavido, hay disminución de ingresos y por supuesto hay una reasignación de esos gastos y prioridades de muchos hogares. Entonces, con estos escenarios en mano, lo que es recomendable es, de nuevo, priorizar el flujo de caja. Y ahí valdría la pena considerar acciones, algunas inmediatas, otras mediatas, de bajo riesgo que puedan estabilizar la organización en cada escenario, como por ejemplo puede ser reducir algunos gastos de funciones no críticas, postergar proyectos a largo plazo, negociar con bancos, con clientes, con proveedores y realmente buscar la forma de optimizar tanto cuentas por pagar como cuentas por cobrar. Todo esto ha venido siendo recurrente en lo que hemos conversado y además esto, como hemos insistido en la parte de resiliencia, se debe hacer en ciclos cortos y rápidos, porque esto, para entender cómo se está siendo afectado su negocio en cada acción y en cada uno de los asuntos donde es necesario mitigar y además, pues obviamente, qué acciones adicionales deben ir pensando, tanto para controlar el gasto, para mejorar el flujo, para realmente tener la cultura que queremos tener considerando las circunstancias en las que vivimos. Perfecto, Mariano, muchas gracias. Yo creo que nos has ayudado a tener una visión, digo, bastante amplia de las acciones necesarias, ¿verdad? Como líderes, para garantizar esa continuidad del negocio. Y también has mencionado, ambos han mencionado el tema del talento, que es el tema al que quiero entrar. Tengo una pequeña encuesta adicional acerca de las personas y de uno de los primeros retos que mencionaste, Mariano, del trabajo desde casa. La pregunta es esta: antes de la situación actual por la pandemia del coronavirus, ¿cuál era su experiencia trabajando desde casa? Ya no es tanto enfocado en la organización y la preparación de la organización, sino saber un poquito más de cómo estaban ustedes, las personas individualmente, preparados para trabajar desde la casa. Vamos a cerrarlo en unos segundos y vemos cuáles resultados nos aparecen. Parece que todavía tenemos algunos votando. Últimos segundos.
Ya vienen los resultados. A ver, ¿cómo estaba la preparación? Aproximadamente la mitad de las personas trabajaba ocasionalmente en casa. Ocasionalmente, creo que lo vamos a entender todos, pues como quizá un día a la semana o dos. Y me llama la atención el primero de todos, ¿verdad? Un 30%, una tercera parte que nunca había trabajado en casa. Esto claramente, Jessica, es un reto muy grande a nivel de talento, ¿verdad? Sí. Y vamos a hablar un poco ahora, quería que hablemos un poquito ahora de personas. Te quería preguntar, ¿cómo están enfrentándose a este reto de gestionar un equipo que no está presente? Hay muchos temas alrededor de la cultura de una organización, ¿verdad? Y la interacción y la forma como el empleado se siente identificado y comprometido con la organización. ¿Cómo están trabajando en esto? Cuéntanos un poquito. No, sí, sin duda, más que nunca, ahora en medio de una pandemia, ¿quién se hubiera imaginado con todo el mundo trabajando desde su casa, reuniéndose virtualmente? Yo creo que la cultura de la empresa necesita amor y atención. La velocidad con la que estamos viviendo el cambio realmente hace que las cosas pequeñas sean las más útiles para realmente construir y mantener una conexión de los colaboradores de la misión y el propósito de las organizaciones. Según la encuesta, el año pasado Glassdoor hizo una encuesta a varios países y 75% de las personas respondieron que le prestan muchísima atención a la cultura de una empresa para solicitar trabajo. Y de hecho, algunas fueron más lejos, el 56% dijo que la cultura era inclusive más importante que el salario. Entonces vean lo importante realmente que es ahora no perder ese factor tan importante para la retención y la atracción de talento. Y realmente pues el espacio de trabajo tradicionalmente ha sido esencial para construir esa cultura, ¿no? O sea, facilita la conexión, construye confianza, permite mentoría, cultiva los equipos, es un lugar para compartir conocimiento. ¿Cómo resolvemos esta situación ahora que no tenemos acceso a la oficina, ¿no? Lo primero creo que hay que entender es que cada equipo tiene su propio ritmo de trabajo, su energía. Es bien importante apoyarse en lo que funciona mejor para el talento de la empresa y realmente crear una coherencia entre la cultura y el estilo, tanto de sus reuniones internas o inclusive con clientes. Yo creo que a medida en que pasa el tiempo, la complejidad va a crecer y también va a empezar a crecer la confusión. Entonces, es bien importante programar comunicación, la comunicación como una herramienta para generar una sensación de control, es importante. Dar retroalimentación, creo que es importantísimo dar retroalimentación, solucionar incidentes de una forma que sea regular para el ritmo de la cultura de cada equipo, ¿no? Yo creo que los líderes más que nunca tienen que conectarse con la gente, los equipos van a estar buscando ese tiempo con sus líderes y están buscando retroalimentación, ¿verdad? ¿Cómo estoy desempeñando? ¿Cómo puedo mejorar? Eso siempre es importante, pero ahora que no estamos cara a cara todos los días es más importante porque no podemos intuir naturalmente como lo hacemos en la vida normal. Creo que es importante también ser intencional con la duración de las reuniones, ¿no? Una reunión efectiva puede ser de 15 minutos, inclusive puede ser hasta más beneficiosa que una reunión típica que hacíamos de 30 minutos, porque realmente no hay tanto tiempo para small talk o atrasos, ¿no? Sino que la gente entra, tenemos una reunión, tocamos el tema y salimos y podemos ser un poco más conscientes del tiempo de las personas. Creo que es importante, algo que hacemos nosotros, recomendamos mucho, tanto en reuniones con clientes como al interno, es indique claramente cuáles son las metas, los objetivos de la reunión, porque pedir una reunión, y esto es algo que podemos practicar en nuestra vida diaria, ¿no? Hacer una reunión donde no se sabe cuál es el propósito, las personas no vienen preparadas para resolver un problema o para hablar de una situación, se vuelve muy poco efectivo, ¿no? Entonces, realmente establecer con claridad
cuáles son los objetivos deseados. Y asegúrese que todos los miembros de sus equipos entiendan cuáles son las herramientas y cuál es la tecnología que tienen a su disposición, ¿no? O sea, yo creo que a veces la gente intenta improvisar y buscar soluciones alternativas. No, bueno, hagamos un FaceTime. O sea, si tenés herramientas y tenés plataformas que están ahí y que han creado para facilitar el trabajo, que la gente aprenda a usarlas efectivamente, porque si no, nunca conseguís una continuidad de todos los colaboradores, sobre todo en empresas grandes donde hay diferentes unidades de negocio. Yo creo que mantener un poquito de unidad en la tecnología y las herramientas permite un poco más de armonía y de paz en la comunicación y en la afectividad, ¿no? Por otro lado está el tema de la empatía. Yo creo que no podemos olvidar que las personas están en circunstancias bastante complejas y posiblemente más complejas que la suya, y ahora es el momento más importante realmente de escuchar y de apoyar, ¿no? Como lo comentaba ahora, en el nuevo mundo virtual todos tenemos que ser más comprensivos con la falta de señal, con los retos en la casa, situaciones personales que no permiten que el colaborador tenga la misma disponibilidad que antes, ¿verdad? Estamos en una situación muy diferente a la usual, y creo que también está claro que todos tenemos expectativas altas de nuestros colaboradores en estas situaciones, ¿verdad? En la crisis uno siempre ve quiénes son los que están al lado de uno empujando hacia adelante, pero también tenemos que ser más flexibles. Yo creo que tenemos que entender que ya no tenemos el mismo horario laboral, ¿no? O sea, de 8 a 5 de la tarde, literalmente, todos nos hemos traído el trabajo a la casa. Y eso quiere decir que el día laboral es de 24 horas. Todavía más las personas que tienen responsabilidades familiares, ¿verdad? Que cuidan de un adulto mayor, que tienen hijos, que están también luchando con la tecnología para sus escuelas. Y entonces yo creo que la situación actual puede también ser bastante abrumadora, ¿no? Yo creo que hay que preparar a los colaboradores para manejar el estrés, hay que promover la salud y el bienestar. Eso siempre es recomendable, es una recomendación que le hacemos a todos nuestros clientes, pero yo creo que ahora más que nunca tenemos que realmente asegurar que las personas estén dedicando tiempo a su salud. En la oficina, por ejemplo, nosotros teníamos un programa de wellness que teníamos clases de yoga y había un grupo de personas que salían a correr juntos. Ahora, en este cambio, hicimos un cambio y ahora tenemos un programa de wellness virtual, ¿no? Para que las personas puedan disfrutar de las clases de yoga. Estamos ofreciendo meditación, ejercicio funcional. Yo creo que más allá del mensaje que envía hacer esta inversión a nuestros colaboradores, realmente ¿verdad? Como socios y como líderes de una organización, todos queremos que la gente, ¿verdad? Queremos trabajar con equipos que estén saludables, ¿no? Que tengan la capacidad de enfrentar su día con determinación, con ánimo, sin importar las circunstancias, y que también nos permite apoyar a nuestra comunidad de emprendedores locales, ¿no? O sea, estamos trabajando, hay muchas aplicaciones y cosas de wellness a las que podríamos apuntarnos, pero lo que estamos haciendo es conectándonos con las personas con las que venimos hace mucho tiempo trabajando en nuestro programa de wellness e invitándolos a que se transformen al igual que lo estamos haciendo nosotros. Entonces yo creo que tiene un propósito también que tiene mucho valor. Y también sí, hay que darle... ¿Sí? Sí, no, está buenísimo, está buenísimo. Yo practico el programa de wellness remoto. Qué bueno, lo estás aprovechando. Sí, no, yo creo que hay que darle prioridad también a la comunicación. Es súper importante asegurar que todas las personas están remando en la misma dirección. Sobre todo a nivel de liderazgo, es importante que la comunicación sea fluida y que sea consistente. Tenemos varias recomendaciones que hacemos con respecto a la comunicación. Número uno, creo que es establecer un momento cada día para, digamos, realizar una sesión virtual de alineamiento todos los días en la mañana. No necesariamente tiene que ser con todo el equipo, pero con las personas claves. Estas son las metas de hoy, enfoquémonos en esto como prioridad, ¿no? Reconfirme las prioridades día a día, porque Mariano también lo hablaba ahora, es un ciclo, ¿no? Entonces las prioridades pueden cambiar en horas, en días y en semanas, entonces hay que reconfirmar y que estar cambiando un poco ese enfoque. Confirme que cada miembro esté teniendo éxito trabajando de forma remota, ¿verdad? Escúchelos, los que hablaba yo ahora, ¿no? Que cuáles son
digamos, las oportunidades que tenemos para mejorar. Yo creo que las reuniones de alineamiento tienen que ser hasta cierto punto obligatorio, ¿no? No puede ser que, bueno, si tenemos una reunión con los 5 líderes de la organización y solamente se pueden conectar 2, las otras 3 personas entonces ya no están alineados ni están enterados de lo que está sucediendo, en lo que todos estamos enfocados. Entonces es bien importante que se le dé prioridad a esos momentos de liderazgo y de discusión de metas y de alcances para el trabajo. Y también, de nuevo, volviendo a la tecnología, explore las herramientas informáticas y búsquelas que le facilitan realmente alinearse al negocio y a las personas para que estas reuniones sean efectivas. Perfecto. Y muchas gracias. Creo que el tema del talento es importantísimo, esto de cómo conseguimos que los equipos mantengan el ánimo, estén motivados, estén enganchados con la cultura de la organización, como lo haríamos si estuviéramos todos en la oficina, ¿verdad? Pero el tema del talento tiene otro lado. Y antes de pasar a las preguntas, siendo consciente del tiempo, me gustaría pedirle a Mariano que toque brevemente un lado que es un poco más difícil y más doloroso, que tiene que ver pues con las reestructuraciones laborales que muchas empresas se pueden estar planteando debido a los retos tan grandes que están empezando a enfrentar, como hemos explicado un poco antes. Gracias, José Luis. Sí, efectivamente, yo creo que a veces a los abogados nos toca ser los malos de la película y bueno, yo creo que se ha hablado muchísimo sobre reestructuraciones laborales y sin embargo, nosotros somos de la idea y quisiéramos invitar a las empresas a que analicen el portafolio completo de alternativas que pueden implementar a nivel de sus planillas sin dejar de tener un ojo, como hemos dicho, en un mundo post-pandemia. Nosotros creemos que las empresas deberían desarrollar ese plan flexible para apoyar a la gran mayoría de sus empleados y acomodar los cambios que puedan surgir si es necesario. Y aquí queríamos hablar de 3 alternativas muy rápidas que pueden ser revisadas y analizadas caso por caso. Aquí la idea es realmente que ustedes vean las alternativas y traten de ver, como mencionamos, caso por caso, hacer tal vez un traje a la medida al respecto. La primera tiene que ver con reestructurar su planilla en el disfrute de vacaciones. Esto parte del hecho de tener una disminución en el volumen de negocio y mandar a la gente a vacaciones es una medida que protege la seguridad y la salud de todos. Y aunque no disminuye costos inmediatamente, sí le da la oportunidad a quienes las disfrutan, primero que todo, de enfocarse en familia, de este wellness que mencionaba Jessica, realmente concentrarse en momentos que son difíciles y una empatía empresarial y también a la empresa de continuar buscando alternativas. La otra es una modificación unilateral del contrato de trabajo y aquí podemos entrar en detalles si hay alguna otra pregunta, pero esto básicamente se puede hacer, por ejemplo, al pasar un trabajador tiempo completo a medio tiempo, hasta por 3 meses, se puede prorrogar por periodos iguales también. Pero aquí lo importante es que tiene que haber una comprobación de la reducción de ingresos de la empresa y esto debería ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. Y por último está la suspensión temporal de los contratos de trabajo por fuerza mayor, digamos, donde el trabajador continúa empleado, pero sin recibir salario ni tiene tampoco la obligación de trabajar de forma temporal, para lo cual también debe ser esta solicitud aprobada por el Ministerio de Trabajo. Y en todos los casos, obviamente, pues es muy recomendable que se firme una modificación del contrato, conversar esto, buscar todas las alternativas que se pueda, realmente para encontrar medidas a corto plazo que también, como he dicho, tengan esa capacidad de resiliencia empresarial a futuro. Muchas gracias, Mariano. Creo que es importante conocer y ser conscientes de todas estas posibilidades en estos momentos. Todavía tenemos 10 minutos en este webinar y quería, antes de pasar a hacer una breve reflexión final, dar la oportunidad a que puedan responder algunas preguntas de los participantes. Entonces, si les parece bien, vamos a intentar responder un par de preguntas. Así es, muchas gracias, José Luis. Vamos a pasar entonces a responder sus consultas. Contamos con 10 minutitos. Voy por la pregunta número 1. Luego de esta pandemia, muchos hemos comentado de que el mundo no volverá a ser el mismo. ¿Qué cambios en hábitos e infraestructuras se esperan entonces que se puedan cambiar?
Yo puedo hablar, digamos, de los hábitos y costumbres. Yo creo que si algo que hemos visto en la, digamos, variedad del portafolio de clientes que nosotros atendemos es que todos están pensando digamos, todos están cuestionando cada uno de los componentes de su modelo de negocios y de los comportamientos de sus consumidores y de sus clientes, suponiendo que va a haber un mundo donde el distanciamiento físico va, digamos, a perdurar o va a tener un rol mucho más digamos, presente en la vida futura, no un distanciamiento social, y aquí es parte del desafío que mencionaba Jessica sobre realmente cuáles son esos elementos del mundo físico que nos conectan, cuáles son situaciones donde nosotros tenemos digamos, una conexión emocional con las personas de forma física digamos, que en algunos momentos puede ser que no la vayamos a tener. Entonces, es mucho por ahí, es cuestionarse básicamente todos los elementos, ver de qué forma sus propias empresas pueden, las que se dedican a manufacturar otro tipo de productos, otro tipo de servicios, y realmente encontrar cuáles eran esos supuestos de negocio que tenían ellos, que tal vez se están resquebrajando un poco con esta nueva realidad. Sí, yo creo que si pensamos en espacios físicos en los que vivimos, sin duda van a haber cambios y va a haber un nuevo normal, ¿no? Como yo lo hablaba antes, recién salió un artículo de uno de nuestros expertos en diseño de aeropuertos y una de las cosas que están viendo es realmente la capacidad de los aeropuertos hoy día responde a ciertas normativas que definitivamente van a sufrir cambios, ¿no? Por el tema de distanciamiento social y por el tema de riesgo de contacto de contaminación. Yo creo que esta no es la primera ni va a ser la última crisis de salud de la que podamos vivir. Esperemos que estemos mejor preparados en el futuro para afrontar ese tipo de cosas, y yo creo que sin duda son conversaciones que se van a tener a nivel político, económico, de las organizaciones para poder evitar el cierre absoluto, que es lo que hemos tenido hemos tenido que recurrir en esta ocasión, ¿no? Entonces yo creo que el diseño de los espacios tiene que responder, no, a ver, no quiere decir que no vamos a volver a vivir socialmente, por supuesto que esperemos que podamos volver a nuestras oficinas y a nuestros lugares de trabajo, pero creo que tenemos que estar todos, hablaba un poco Mariano ahora sobre cuáles son esos escenarios en los que uno planifica para el riesgo, y creo que ahora esto es una nueva situación para la cual tenemos que todos estar preparados. Muchas gracias, Jessica. Paso a la siguiente pregunta. Indican, soy emprendedor, ¿es malo pensar que voy a tener que cerrar? Yo creo que, de nuevo, volviendo un poco a la pregunta que hicimos al inicio, es muy triste que las empresas pequeñas y los pequeños emprendedores estén sufriendo con tomar esa decisión. Creo que como comunidad tenemos que unirnos todos y apoyar a nuestros comercios locales y tratar de dar una mano por la economía de nuestra ciudad, más allá del país. También pensemos en nuestras comunidades inmediatas. Creo que tenemos que, de nuevo, pensar de una forma innovadora, pensar qué otras cosas, cómo nos podemos transformar como emprendedores, como empresarios, como organizaciones. Inclusive las organizaciones grandes están pasando por una transformación obligatoria en esta situación, y creo que de eso nadie se va a eximir. Pero sin duda yo creo que hay muchas oportunidades para reinventar los negocios de la que podemos aprovechar en esta situación. Sí, yo coincido con Jessica y me gustaría tomar algunas palabras que han mencionado Jessica y José Luis a través de la presentación, y son amor, empatía y humanidad. Son realmente momentos de mucha vulnerabilidad para todos, y yo creo que así como hay emprendedores que pueden estar pensando o obligándose a cerrar sus negocios, hay también personas que están sufriendo digamos, de la enfermedad del COVID-19, y son cosas que también tenemos que ser muy transparentes y tal vez acostumbrarnos un poco más a ser más vulnerables, a ser más sensibles. Lo cierto del caso es que, como bien mencionaba Jessica, aquí hay una oportunidad para realmente todos
entrar en un modo de solidaridad muchísimo más profundo del que teníamos antes, y una vulnerabilidad empresarial y una vulnerabilidad como líderes donde tenemos que entender que también es posible que no tengamos, y es bastante probable que no tengamos todas las soluciones al respecto. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de los emprendedores también, pues hay un tema de fundar empresas y de fundir empresas, y hay situaciones donde no sucede, donde las cosas no salen bien. En la última crisis financiera que hubo en 2008-2009, ha habido muchísimas empresas que han nacido de esas crisis, y hay que entender que también las crisis son oportunidades. Tal vez sí son implicaciones, ¿verdad? Donde hay asuntos que hay que mejorar de empresas pasadas, pero que sin duda hay un futuro. Sí, yo creo que hay un periodista bastante conocido que dijo una vez que nunca hay que desperdiciar una buena crisis. Sin duda siempre hay un repunte, y yo creo que ese es el momento para que todos nos preparemos para salir adelante cuando las cosas empiecen a mejorar. Perfecto. Voy a pasar a la última pregunta y cerramos con esta. Las otras consultas van a ser contestadas vía correo, se los recuerdo. La pregunta es, ¿tienen recomendaciones de cómo las empresas pueden documentar los aprendizajes de esta crisis? Qué buena pregunta. Eso es algo, yo personalmente me he estado preguntando si hay personas que están en este momento atacando, digamos, los asuntos, los desafíos de cada empresa, de cada gobierno, y si hay periodistas al lado que realmente están tratando de documentar esas lecciones aprendidas. Yo creo que en Costa Rica particularmente, y digamos, en las últimas generaciones hemos tenido realmente el privilegio de no sufrir, la gran mayoría de nosotros, ni una guerra, ni una pandemia. Los eventos de naturaleza como terremotos, huracanes y demás, pues han sido sensibles, pero no han afectado a una gran mayoría de la población como lo es esto. Y yo creo que es una oportunidad también de realmente conectar emocionalmente con esto que intelectualmente hemos visto en muchos otros países vecinos, desde Nicaragua, Chile en algunos casos, Perú, ¿verdad? Donde fuera, donde los propios abuelos o antepasados de estas personas han tenido que sufrir tal vez con mayor particularidad que muchos de nuestros antepasados en Costa Rica. Entonces, creo que realmente es un momento para estar con un ojo en la crisis y con un ojo pensando en esas lecciones aprendidas. Sí, yo creo que a nivel empresarial siempre es importante buscar mecanismos para poder recibir esa retroalimentación. Un poco lo que hablaba antes, nosotros en la oficina hicimos una encuesta de work from home que le vamos a mandar a todos los colaboradores con una serie de preguntas a donde podemos escuchar de ellos cuáles han sido sus buenas experiencias y las malas también, ¿no? Creo que no hay que perder nunca una oportunidad de aprendizaje. Buenísimo, yo quiero cerrar, estamos sobre la hora, agradeciéndoles a Mariano y a Jessica por todo lo que han compartido con nosotros. Creo que ha sido muy interesante, ha sido muy aclarador de lo que están viviendo las organizaciones. Y a mí me gustaría solo cerrar diciendo que estamos hablando con dos líderes que están formando el cambio, están dándole forma a lo que viene después. Yo los animo a conectar con ellos y con sus organizaciones, que sin duda pueden ayudarlos a capear este temporal tan duro que estamos viviendo. Y una vez más, gracias en nombre de Gensler y de Batalla por acompañarnos en este webinar. Gracias, José Luis. Gracias.